Hola, les voy a presentar una plática denominada Aplicación de Machine Learning, Aprendizaje Automático para enfrentar los retos del cambio climático. Mi nombre es Joselito Medina Marín y estoy adscrito al Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería. El contenido de esta presentación incluye una introducción muy breve acerca de lo que es el cambio climático. Además, vamos a revisar algunos términos, algunos conceptos que son importantes acerca de Machine Learning. Hay algunas aplicaciones también de Machine Learning para poder enfrentar este fenómeno que conocemos como cambio climático. Al finalizar esta plática vamos a dar unas conclusiones al respecto y también mencionaremos o indicaremos las referencias en las cuales nos basamos. Como introducción de esta plática podemos constatar que los cambios en la temperatura que se han dado a lo largo de la historia, así como los patrones en el clima, se han dado debido a procesos naturales. Podemos ver la historia de la Tierra y cómo ha ido cambiando todo el clima, todos esos fenómenos que se han suscitado y han generado todo ese tipo de cambios alrededor de nuestro planeta. Sin embargo, en la actualidad, no solamente son debido a fenómenos naturales. Recientemente estos cambios se han dado sobre todo por actividades de la humanidad, sobre todo iniciando con la revolución industrial. Si recordamos, cuando comienza la revolución industrial, las máquinas de vapor fueron uno de los principales elementos que generaron contaminación, índices muy altos, que en consecuencia pues afectaban sobre todo a nuestra especie y afectaban el ecosistema, y han ido cambiando la orografía, han ido modificando situaciones que en la naturaleza nos ayudan para sobrevivir, sin embargo, sí han tenido un impacto muy negativo. Entonces, a partir de que se concentra todo este tipo de actividad en la revolución industrial, pues ha tenido un incremento este cambio climático en nuestro planeta. Y la principal razón se da sobre todo por la quema de combustibles fósiles, ya que son los combustibles fósiles los que son utilizados para que estas maquinarias puedan funcionar. Y podemos observar, si recordamos nuestras clases de historia, pues en las fábricas la gran mayoría de las máquinas utilizaban combustibles fósiles para su funcionamiento. Los medios de transporte, sabemos que el transporte marítimo, el transporte aéreo, los vehículos utilizan combustibles fósiles. Entonces, con este incremento también en el traslado de personas, traslado de productos alrededor de todo el planeta, pues también influyó para que se diera esta incremento masivo en el cambio climático. Entre muchos otros sistemas socioeconómicos que existen en nuestra sociedad, han generado precisamente el consumo de combustibles fósiles y la generación y el impacto negativo en nuestro ambiente. El cambio climático como tal es una realidad en nuestros días. No podemos dejar de pensar en todos los eventos naturales, los fenómenos naturales que en la actualidad se están dando. No es algo que se dé fuera de nuestro alcance o que no se encuentre en nuestro entorno. Realmente todo este cambio de temperatura, incremento en los niveles de agua, han estado afectando y es una realidad. No es nada de que no vaya a estar en el futuro o se está pronosticando que va a suceder, sino más bien ya es una realidad que está presente en nuestros días. Además, este cambio climático amenaza la subsistencia de diferentes especies de la naturaleza. Y sobre todo, si está afectando a estas especies, también van a tener un impacto negativo en la especie humana. Es por eso que es de suma importancia tomar las medidas pertinentes, preocuparnos sobre todo por buscar algunas soluciones, por buscar maneras de solventar y evitar que este cambio climático se dé de manera acelerada. Como les comentaba hace unos momentos, anteriormente se daba en procesos naturales y era un cambio gradual, no se daba de manera acelerada. Sin embargo, con todo el consumo de combustibles fósiles que se ha dado en la actualidad, pues este incremento de cambio climático, esa aceleración, pues se ha dado y es una realidad que se está sintiendo ya en nuestros días. Existen organizaciones también que están ya tomando cartas en el asunto, tal es el caso de la ONU,
en el cual ha planteado diferentes documentos jurídicos para poder combatir el cambio climático. Entre los que podemos mencionar está el Protocolo de Kioto y también se encuentra el Acuerdo de París. En estos documentos se consensa a nivel mundial cuáles son las estrategias a seguir y buscar reducir o mitigar los efectos que está teniendo el cambio climático. Obviamente requiere de la participación de cada una de las personas que pertenecemos a la sociedad y bueno, es nuestra obligación también contribuir en ello. Y esas acciones van orientadas a reducir emisiones de carbono, lo cual generaría o está generando el impacto negativo de contaminación a nivel mundial. Muchos de nosotros en nuestras vidas diarias no podemos pensar solamente en las fábricas que son las que contaminan, sino también como usuarios que estamos consumiendo, utilizando medios de transporte, utilizando algún mecanismo, dispositivo que requiere de alguna manera eléctrica, que requiere a su vez la generación de electricidad por medio de la generación a la quema de carbón. Entonces contribuimos en cierta medida con ese impacto negativo, ¿no?, en las emisiones de carbono. Entonces, sí es importante que tomemos en cuenta cada una de esas estrategias y de alguna otra forma contribuir también para que se vean reducidas esas emisiones de carbono. En el caso que corresponde a lo que es el Machine Learning, como tal, Machine Learning hemos escuchado en algunas pláticas, tal vez en algunos promocionales, en algunas pláticas científicas, tiene que ver, o si lo traducimos directamente, sería aprendizaje de máquina. Sin embargo, un concepto más cercano a lo que es el Machine Learning tiene que ver con aprendizaje automático o aprendizaje automatizado. Este concepto se deriva de que las computadoras tienen esa capacidad de poder aprender. Así como los humanos tenemos esa posibilidad de aprender desde que nacemos, vamos aprendiendo según el contexto en el que nos encontremos, pues también las computadoras se les ha generado un conjunto de algoritmos que les permitan tener cierto nivel de aprendizaje. Obviamente no es el mismo que los humanos. Las máquinas como tal tienen inteligencia, pero esa inteligencia no es consciente. Es decir, las computadoras pueden hacer muchos cálculos. De hecho, si nos comparamos contra las computadoras, nos van a ganar, hacen una gran cantidad de cálculos. Pero esos cálculos que ellos hacen no los hacen de manera consciente, a diferencia de los seres humanos que sí somos conscientes de ese aprendizaje, de lo que vivimos, del contexto en el que nos encontramos y podemos ir aprendiendo desde que somos niños. Sin embargo, las computadoras, esa cantidad de cálculos que pueden hacer, a diferencia de los humanos que no podemos hacer cálculos de manera similar, las computadoras tienen esa capacidad muy bien planteada, muy bien definida, pero no son conscientes a la hora de hacer esa gran cantidad de operaciones y de cálculos matemáticos. Los seres humanos sí somos, debido a nuestra naturaleza, sí somos conscientes de cada una de las acciones, operaciones y cálculos que llegamos a hacer, según la problemática sobre la cual vamos a aplicar esos cálculos. ¿Cómo aprenden las máquinas? Ese aprendizaje lo hacen por refuerzo, por imitación, incluso cuando se hace un aprendizaje por refuerzo es cuando le estamos mostrando muchas veces un mismo patrón para que ellos a partir de ese patrón puedan reconocer más adelante y poder identificar a un objeto similar. Si quisiéramos proveerle de conocimiento a una computadora del aprendizaje de un perro, le tenemos que mostrar muchas imágenes del perro para que aprenda acerca de la fisionomía de ese perro y más adelante cuando se le presenta otra imagen puede identificar que se trata precisamente de un perro. ¿Sale? Lo mismo sucede, por ejemplo, si queremos enseñarle las letras, ¿no?, del alfabeto. Tenemos que presentarle imágenes acerca de cómo se encuentran las letras para que más adelante igual la computadora pueda reconocer a partir de la imagen de qué letra se trata y a partir de ahí generar el código correspondiente y lo que se pueda generar después. También pueden aprender lo que le conocemos como aprendizaje profundo o deep learning, que también es otra de las áreas de suma importancia que está tomando realce en estos días y bueno, son parte de cómo las computadoras pueden estar aprendiendo. Algo interesante dentro de Machine Learning es que lo que aprenden las computadoras en un inicio pueden ser aplicados en entornos distintos. No necesariamente si se aplicó en un cierto contexto, ahí va a estar reproduciendo el conocimiento, sino si podemos cambiar de contexto,
el aprendizaje que esa computadora ya obtuvo también lo puede aplicar, y eso pues es algo importante que podemos sacar provecho para las aplicaciones que tenemos de Machine Learning. Y bueno, como les comentaba, las máquinas no aprenden como los humanos, sí tienen mucha capacidad de cálculo, la velocidad de cálculo y de cómputo que tienen todo ese tipo de instrumentación, pues es muy poderoso. Sin embargo, ese estilo de aprendizaje pues no se compara con los seres humanos. La utilidad principal que vamos a tener acerca de los modelos de Machine Learning es la habilidad que tienen para poder generalizar el aprendizaje que están obteniendo a partir de datos que se conocen. Es decir, imaginemos que tenemos un conjunto de datos y esos datos los vamos a trasladar a un modelo de Machine Learning. Si quisiéramos obtener un resultado distinto a la información que yo utilicé en el entrenamiento de este modelo, puedo utilizar configuraciones distintas y ese modelo va a ser capaz de calcular o de predecir una configuración totalmente diferente. Entonces, con esa capacidad es posible que yo obtenga o que yo utilice solamente un cierto conjunto de datos y a partir de ahí pueda generar un conjunto de información que desconocida para la red, pero puede hacer ese pronóstico. Entonces, yo ya puedo generar diferentes combinaciones de datos, diferentes configuraciones, datos con incertidumbre, datos que desconozco de manera difusa, en fin, puedo utilizarlos, pero generar sí un cierto resultado. Entonces, esa es una de las principales utilidades que tenemos con lo que es el Machine Learning dentro de su entrenamiento. Ahora bien, el Machine Learning como tal y como se han percatado es una disciplina de la inteligencia artificial. En esta disciplina se aplican algoritmos para que las computadoras sean capaces precisamente de identificar patrones en conjuntos de datos y posteriormente estos patrones que van a ser reconocidos sean utilizados para el análisis predictivo. Estos algoritmos se basan sobre todo en estadística. No son algoritmos que las computadoras, por así decirlo, aprenden por sí solas. Como seres humanos somos quienes utilizamos las computadoras, programamos las computadoras y les implementamos esos algoritmos que están basados en técnicas estadísticas. Y a partir de ahí, con el reconocimiento de patrones, va a ser posible predecir ciertos comportamientos. Y se aplican en diferentes áreas, no solamente digamos para reconocer letras, como les comentaba, o animales, sino la aplicación del Machine Learning es muy vasta. Para poder hacer este tipo de aprendizaje, el Machine Learning utiliza métodos de optimización y descenso de gradiente para poder llegar a poder aprender ese tipo de patrones. Dentro de esos modelos, por mencionar algunos, se encuentra lo que es la regresión lineal, donde se han hecho algún tipo de modelación a partir de regresión lineal. Pueden ustedes observar que podemos obtener esa interacción o esa correlación que existe entre las diferentes variables y saber cuál es el grado de significancia que tiene cada una de ellas. Existen algunos otros, las máquinas de vectores de soporte también, cuando no se cuenta tal vez con algún tipo de información o hay incertidumbre, podemos aplicar ese tipo de técnicas. La regresión logística para poder clasificar cierto tipo de conjunto de datos. Está también la de reducción de dimensionalidad, la factorización matricial, en fin, existen modelos que pueden ser aplicados para aprendizaje y el reconocimiento de patrones. Las clases de modelos de Machine Learning que se han trabajado los podemos clasificar entre los modelos supervisados y los modelos no supervisados. En el caso de los modelos supervisados, estos van a contar con un aprendizaje previo y a partir de ese aprendizaje que ellos tienen, vamos a poder hacer las predicciones. El otro tipo de modelos se les conoce como modelos no supervisados. Estos modelos son interesantes porque imagínense que son aquellos que no tienen un aprendizaje o conocimiento previo, pero que tienen la capacidad de encontrar patrones en conjuntos de datos que no están organizados. En la actualidad podemos ver, si accedemos a redes sociales, a internet, por ejemplo en los servicios de streaming, ellos pueden conocer acerca de nuestro comportamiento sin necesidad de que en un principio ya sepan cómo nos comportamos, sino a partir de todo ese comportamiento que tenemos a lo largo del tiempo, pueden encontrar patrones y a partir de ahí generar o dar sugerencias de cuál sería el programa que te gustaría, cuáles son las tendencias en los programas, qué música es la que más escuchas, porque todo eso se está almacenado
en servidores, tienen cierta estructura o pueden no estar estructurados, pero estos algoritmos tienen esa capacidad de poder encontrar patrones de comportamiento para poder dar sugerencias a los clientes, a los usuarios. Entonces, así como se aplican para tipos o problemas comerciales o para áreas comerciales, también pueden ser aplicados para predecir cualquier otro tipo de sistemas, sean sistemas de ingeniería, sistemas de biotecnología, en medicina, en economía, en fin. Las áreas de aplicación son amplias y se pueden aprovechar precisamente lo que el Machine Learning, tanto en modelos supervisados como en modelos no supervisados, nos están ofreciendo. Para poder llevar a cabo un modelo de Machine Learning existen 4 etapas que hay que desarrollar. La primera de ellas es que debemos seleccionar y preparar el conjunto de datos de entrenamiento. Es muy importante identificar cuáles son los datos que tienen relevancia para el modelo que voy a implementar, porque si deseo contar con toda la información y deseo utilizarla para el entrenamiento de mi modelo de Machine Learning, eso puede requerir de un mayor tiempo de cómputo. Entonces, sí es importante identificar cuáles son las variables que sí son significativas, cuáles son variables que son importantes para mi modelo y para el objetivo del pronóstico que voy a realizar, y a partir de ahí voy a recopilar toda esa información y posteriormente llevar a cabo el entrenamiento. Entonces, esa parte de selección es de suma importancia, es la primera fase. Posteriormente, el segundo paso es la selección del algoritmo de entrenamiento. Una vez que ya contamos con los datos, existen diferentes algoritmos de entrenamiento y todo va a depender de qué tipo de fenómeno es el que estamos modelando. No todos los algoritmos que existen se pueden aplicar para cualquier sistema. Bien sabemos que la realidad es muy compleja y existen diferentes comportamientos o relaciones entre esas variables según el tipo de fenómeno del sistema a modelar. Entonces también hay algoritmos ya identificados para cada uno de ellos y hay que ver cuál es el algoritmo apropiado para el modelo que vamos a estar trabajando. Una vez que tenemos ya el conjunto de datos y sabemos qué algoritmo es el que vamos a utilizar para el entrenamiento, procedemos a hacer la implementación. Corremos el algoritmo, entrenamos a este modelo de Machine Learning y obtenemos aquel que se acerque más al fenómeno que estamos tratando de representar. Muchas veces tenemos estructuras o tenemos modelos que pueden tener una mayor cercanía a esa realidad. Entonces, dentro de este entrenamiento hay que hacer una validación del modelo. Puede ser que utilicemos datos que fueron utilizados para el mismo entrenamiento, o también algo importante es que utilicemos datos que no fueron utilizados para el entrenamiento y validar si efectivamente este modelo de Machine Learning es capaz de reproducir a ese comportamiento de ese fenómeno. Finalmente, ya una vez que contamos con el modelo de Machine Learning para ese fenómeno, pues hay que utilizarlo y si existe algún cambio o alguna desviación, podemos ir haciendo mejoras dentro de ese modelo. Entonces, son las fases que debemos de seguir a la hora de llevar a cabo todo el desarrollo del modelo de Machine Learning. Algunas de las aplicaciones que existen de Machine Learning, existe una gran variedad. Entre algunas de ellas hay recomendaciones a usuarios de plataformas online, como les comentaba hace unos momentos. También se han aplicado técnicas de Machine Learning para vehículos inteligentes, es decir, de que pueda ajustar la configuración del vehículo de acuerdo a las necesidades que tenga el usuario. La temperatura, qué tan alto va a estar el asiento, algún tipo de comodidades al interior del vehículo, en fin, muchos aspectos que van aprendiendo según cómo ese usuario se va comportando en el vehículo y cómo entonces reaccionaría, ¿no?, a las necesidades de ese usuario. En redes sociales también se han aplicado técnicas de Machine Learning para ver sobre todo qué anuncios son los que se le presentan, en fin, qué es las páginas que estás accediendo, y todo eso va aprendiendo, todos estos modelos aprenden y a partir de ahí dan sugerencias. En el procesamiento del lenguaje natural también se han implementado técnicas de Machine Learning, sobre todo en los asistentes virtuales. Si los han llegado a utilizar, ya ven que ustedes lanzan una pregunta, los van orientando, pero a partir de toda esa interacción que van teniendo con estos asistentes virtuales, también aprenden de nuestro comportamiento, nos van conociendo y saben en su momento pues qué contestarnos, qué sugerencias hacernos o qué es
el tema de plática que vamos a llevar a cabo. Otra aplicación que posiblemente también, si es que no nos hemos percatado, pero existen, están los motores de búsqueda. Anteriormente, cuando inició el Internet y comenzaron los motores de búsqueda, pues no era una búsqueda muy con un alto nivel de resultados que era lo que les estaba generando. En la actualidad ya los motores de búsqueda tienen modelos de Machine Learning implementados en ellos y los resultados que les arroja pues ya son más precisos. Incluso ya tienen una mayor forma de poder hacer configuraciones y de esa manera podemos obtener lo que en realidad estamos buscando. En medicina ni se diga, ¿no? También existen aplicaciones muy interesantes de Machine Learning, utilizadas sobre todo para la detección temprana de enfermedades, analizando imágenes de las enfermedades que tienen los pacientes, analizando el comportamiento de estudios de análisis, en fin, todo ese tipo de información es importantísima para que se puedan aplicar lo que son las técnicas de Machine Learning. Y en ciberseguridad también todo este conjunto de algoritmos de protección de los servidores aplican técnicas de Machine Learning para que aprendan acerca de los ataques que pueden tener los servidores y a partir de ahí poder estar preparado ante cualquier amenaza que pueda tener ese servidor y cualquier amenaza de hackeo. Eso, digamos, de manera general es como se está aplicando lo que es el Machine Learning. Pero ¿qué pasa con el cambio climático? Si bien hemos visto, el Machine Learning son técnicas estadísticas, aprendemos patrones, podemos identificar ciertos comportamientos, sabemos de qué manera podemos predecir, pero en el cambio climático, ¿por qué sería importante o qué impacto tendría para poder mitigar los efectos del cambio climático? Lo podemos ver desde dos perspectivas, este combate que vamos a hacer de cambio climático. Por un lado está lo que es la mitigación del cambio climático, que tiene que ver con la reducción de emisiones, y en el otro sentido tenemos lo que es la adaptación, o también lo podemos describir como la preparación que debemos tener como seres humanos para las consecuencias que son inevitables de los fenómenos naturales que están sucediendo, como las inundaciones, los incendios, en fin, todo este conjunto de fenómenos naturales que se dan debido al cambio climático, de qué manera prepararnos para poder enfrentarlos. Entonces vamos a revisar algunos casos, no son todos los que vamos a mencionar en esta plática, pero vamos a hacer referencia a algunas de esas aplicaciones de Machine Learning. En el caso de la mitigación, tenemos, por ejemplo, los sistemas eléctricos como una de las fuentes principales de emisiones contaminantes. Bien sabemos que la gran cantidad de energía eléctrica que se está generando pues viene de centrales termoeléctricas, y en una central termoeléctrica la principal fuente de cómo generar energía pues es a partir de la quema de combustibles fósiles, y esa quema de combustibles fósiles en consecuencia genera emisiones contaminantes y el cambio climático, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias que podemos seguir? Para empezar, si queremos reducir estas emisiones que se están generando por los sistemas eléctricos, se debe de buscar o utilizar fuentes de energías limpias. Y ya sabemos y hemos escuchado que se tiene la energía solar, la energía eólica, la energía hidráulica y la nuclear. Entonces, esa es una de las estrategias que se está buscando hacer para poder reducir o mitigar el impacto del cambio climático. ¿Cómo puede el Machine Learning ser utilizado dentro de estas estrategias? Bueno, con Machine Learning se pueden aportar algún tipo de implementaciones en el desarrollo de tecnologías para que se generen esos sistemas eléctricos basados en energías limpias. Estas implementaciones que tendríamos a partir de lo que es el Machine Learning es que podemos generar pronósticos a partir del comportamiento de los usuarios y saber exactamente qué tanto es la demanda de los clientes o de los usuarios, para no estar generando energía o sobreproducir energía, y esto me genere también una sobreproducción de contaminantes a partir de los combustibles fósiles, de la quema de combustibles fósiles. Entonces, podemos generar pronósticos, podemos aprender el comportamiento de los usuarios y podemos buscar que la generación de energía sea cercana a lo que la demanda vamos a tener definida. Entonces, sí es importante que tengamos también la información precisa y poder generar modelos más certeros. Otro uso dentro de la generación o utilización del Machine Learning
es que podemos diseñar todos estos herramientas, todos estos dispositivos para poder producir energía limpia y para poder generar los dispositivos de la generación de energía eólica, hacer diseños que capten de la mejor manera toda la energía del viento, ¿sale? Y entonces a partir de ahí poder aprovechar al máximo, y si aprovechamos al máximo generamos más energía y no dependeríamos tanto de la quema de combustibles fósiles. También en la parte de diseño para la captación de energía a partir de la energía hidráulica, pues también el diseño de las turbinas es de suma importancia y podemos, a partir del comportamiento que se da dentro de esas turbinas, generar diseños que optimicen el desempeño y puedan también mejorar en la producción de energía eléctrica. En fin, ahí se puede aplicar lo que es el Machine Learning en el diseño de estos dispositivos. Otra aplicación que también impacta sobre todo en los sistemas eléctricos es que es factible su uso del Machine Learning para administrar y optimizar los sistemas eléctricos. Si tenemos ya una central eléctrica, también podemos hacer el diseño de la distribución y cómo aprovechar al máximo la generación de energía que se ha realizado. Otro impacto negativo que tiene nuestra vida diaria como humanidad son los sistemas de transporte, y es una fuente de contaminación muy importante. Dentro del sistema de transporte está considerado el traslado por carreteras, con nuestros vehículos, autobuses, las vías ferroviarias, también todos los trenes que están trasladando producto, trasladando personas, también son medios de transporte de personas, también generan contaminación. Y bueno, también los barcos que se da el traslado también utilizan algún tipo de consumo de combustible fósil, los aviones, no se diga, también existe esa contaminación que se da de manera considerable. Y las estrategias que se han contemplado para mitigar la contaminación generada por los sistemas de transporte, pues es la reducción de la actividad de transporte. Pero ¿cómo vamos a reducir? Vamos a pensar, no podemos dejar de movernos en este mundo globalizado. Bueno, lo que sí podemos hacer es buscar la manera de optimizar la cantidad de viajes que haríamos. Si va a ser un sistema de distribución de una fábrica o de una planta, pues optimizar también que se hagan menos viajes de esos transportes, entre algunas otras estrategias. También se puede mejorar la eficiencia de los vehículos buscando mejores diseños o fuentes alternativas de combustible, como es el uso de los vehículos eléctricos, que en la actualidad ya están en el mercado, ya están incorporándose dentro de la sociedad, y bueno, es una de las alternativas que se están siguiendo para reducir también el uso de combustibles fósiles. Con Machine Learning podemos optimizar el diseño de los vehículos para buscar una reducción en el consumo del combustible y de esa manera también por reducir la emisión de contaminantes. Eso pues es importante que los diseñadores de estos vehículos no solamente digamos diseñen para aumentar la velocidad, para reducir costos, para maximizar ganancias, sino también una variable muy importante que se debe de considerar ahora en día es qué tanto genera contaminación un vehículo a partir del consumo de combustible fósil. Entonces sí es una de las variables que hay que considerar de manera importante. También cuando se producen vehículos podemos ver que la empresa conoce la demanda, pero muchas veces producen en demasía. Entonces hay muchos vehículos que se quedan y no precisamente cubren con esa demanda, sino están produciendo de más, y esa producción de más también está generando contaminación a nuestro ambiente. Entonces sí es importante que se puedan hacer buenos pronósticos utilizando técnicas de Machine Learning y puedan ellos saber qué tantos vehículos son los que se deben de producir para que en su momento pues sean vendidos, ¿no?, a los usuarios. Otra fuente importante también de contaminación es el consumo de energía que se da en edificios y en ciudades. En la actualidad ya existen muchos dispositivos que nos permiten construir edificios que tengan bajo consumo de energía, y al tener bajo consumo de energía pues genera bajos costos de mantenimiento, y obviamente pues también tenemos aire limpio, ¿no?, para los habitantes. Esta construcción de edificios podemos aplicar técnicas de Machine Learning para optimizar precisamente ese consumo de energía en estos edificios. En ciudades completas podemos aplicar técnicas de Machine Learning
Hay algo que ya se conoce como la IoT o Internet de las Cosas, donde con esa interconexión que se da entre todos estos dispositivos, podemos tener conocimiento de cómo se da el consumo y cómo podemos también buscar la optimización en el consumo de esa energía. Y así reducimos el consumo de energía, reducimos la generación de energía eléctrica y en consecuencia pues tendría impacto en reducir también lo que sería la generación de contaminantes. Ya existen igual controles inteligentes para que solamente se esté utilizando la energía necesaria dentro de una habitación o dentro de un edificio. Otra de las fuentes que existen también como generadores de contaminación es la industria. La industria en sus líneas de producción utilizan también equipo que genera o contamina a nuestro ambiente. La parte de logística para poder ver cómo planeamos la producción de una fábrica, cómo distribuimos esos productos, como les comentaba hace unos momentos. Si yo voy a mandar un producto a una cierta ciudad, pues bueno, entre menor cantidad de viajes se haga, es menor la cantidad de combustible fósil que se va a estar consumiendo y menor la cantidad de emisiones contaminantes. Y de esa manera también nosotros, dentro de la industria, podemos aplicar técnicas de Machine Learning para aprender esos comportamientos, encontrar patrones y cómo poder mejorar tanto las líneas de producción, tomando en cuenta la no contaminación, podemos mejorar la logística y la fabricación de los productos que van a tener. Algo importante también que hay que mencionar es que en la industria, con todo este crecimiento tecnológico, se puede recopilar grandes cantidades de información de los productos, de cuál es la materia prima, qué tanta demanda tiene, peso, distribución, en fin, tiempo de vida, así como de qué manera lo vamos a llevar hacia los usuarios finales. Entonces, todo ese tipo de información se va almacenando en servidores y contamos con datos de muchos años atrás, contamos con datos en esos servidores y sobre ese conjunto de datos podemos aplicar las técnicas de Machine Learning, obtener comportamientos, encontrar patrones y a partir de ahí pronosticar cómo se va a dar ese comportamiento de consumo de producto, optimizar las líneas de producción a partir de la demanda de los clientes, así como optimizar las rutas de distribución. Si aplicamos técnicas de Machine Learning dentro de estos elementos o áreas dentro de la industria, pues podemos tener un impacto también en reducir o mitigar la generación de gases contaminantes. Entonces, si se dan cuenta, ahí tenemos nosotros esa ventaja o esas posibilidades de poder aplicar las técnicas de Machine Learning. Ahora, esa es por el lado de la mitigación del cambio climático. Pero, ¿qué pasa con la adaptación? Hay fenómenos que ya existen o ya son reales, pues. Podemos ver los huracanes, los ciclones, los incendios que vemos en las noticias, se están dando. Pero ¿cómo nos podemos adaptar a esas circunstancias antes de que nos tengan un impacto negativo en nuestras vidas? Por un lado, podemos tomar modelos de Machine Learning para predecir el clima. Los modelos predictivos que existen para predicción del clima, pues ayuda a los gobiernos para tomar decisiones, ver cómo implementar acciones de contingencia y a nosotros como usuarios también nos permiten prepararnos ante los riesgos que podemos llegar a tener al momento de que suceda uno de estos fenómenos. Los avances que tenemos en la actualidad en aspectos tecnológicos nos han permitido mejorar estos modelos de predicción del clima. Contamos con nuevos satélites que son económicos y estos satélites que se encuentran alrededor del planeta recolectan grandes cantidades de información, grandes cantidades de datos del clima y podemos hacer uso de ellos para aplicar técnicas de Machine Learning. También existen proyectos masivos acerca de la generación de modelos para pronóstico del clima y también generan muchos datos, mucha cantidad de información que pueden ser aprovechados para encontrar patrones y comportamientos. Anteriormente, para poder generar modelos de pronósticos del clima, computacionalmente hablando resultaba muy caro, es decir, tardaba muchísimo tiempo para poder obtener algún resultado. Con las técnicas o los métodos de Machine Learning, como son más fáciles de llevar a cabo el entrenamiento, podemos obtener resultados más rápido y rápidamente también se hace su ejecución. Entonces es una ventaja también que tienen las técnicas de Machine Learning con respecto a los modelos tradicionales para el pronóstico del clima. Otros de los impactos a los cuales tenemos que adaptarnos son los impactos sociales.
Estos impactos sociales tienen que ver con el decremento gradual en los campos de cultivo. Si nos damos cuenta, existen ya terrenos o espacios que anteriormente se ocupaban para el cultivo, pero debido al uso excesivo como tierras de cultivo, pues también estas tierras se van desmineralizando y ya no funcionan de la misma manera, no producen igual como lo hacían anteriormente. Eso ha generado que también se dé escasez de alimentos y pueda tener impacto negativo en la sociedad. Entonces, sí es importante que con técnicas de Machine Learning analicemos la información de cómo se ha dado ese tipo de comportamiento en campos de cultivo y poder prever cómo adaptarnos, cómo utilizar ahora esas tierras o de qué manera buscar mejorarlas para que sigan funcionando como tierras de cultivo y no se dé en consecuencia la escasez de alimentos. Otro de los impactos sociales que tiene, a los cuales nos debemos adaptar, tiene que ver con los ecosistemas, con nuestra naturaleza. Ya podemos, igual con la tecnología, ayudar a preservarlos e identificar qué ecosistemas están en riesgo a partir de la instalación de redes de sensores y poder analizar los datos que esos sensores nos están proporcionando. Otra de las formas también que tenemos de impactar dentro de esta adaptación es el monitoreo a la biodiversidad. Ahí podemos también estar monitoreando a partir de imágenes, ya sea con cámaras en ciertos puntos que se encuentren en los bosques, en los océanos, o también de manera aérea, a partir de drones, podemos analizar mediante imágenes cómo se encuentra la biodiversidad en ciertos espacios de nuestro planeta. Y con eso también buscaríamos preservar esa biodiversidad que si se ve amenazada, también tendría un impacto negativo en la humanidad. No significa que si las abejas sean amenazadas a la humanidad no le impacta, claro que le impacta. Entonces es importante que nos adaptemos y que busquemos cómo no se vean amenazadas esas especies que en consecuencia pues también tienen un efecto dentro de la humanidad. Muy bien. Bueno, como conclusiones de esta plática, podemos mencionar que el cambio climático es una realidad, no es nada ajeno que está fuera de nuestro alcance, es una realidad y afecta la subsistencia de diferentes especies y si afecta la subsistencia de diferentes especies, como seres humanos dependemos también de estas especies, nos va a afectar a nosotros de manera directa. La preocupación es a nivel mundial para poder hacer frente a este cambio climático y está plasmado en lo que ha reflejado la ONU con los documentos del Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París para plantear estrategias en la mejora de nuestro planeta y poder mitigar de cierta forma ese cambio climático que nos está afectando. ¿Qué hacemos nosotros dentro de Machine Learning? Bueno, con lo que nos ofrece Machine Learning y su capacidad de aprendizaje, podemos generar modelos de pronósticos que nos permitan mitigar y adaptarnos a esas consecuencias, de esos cambios que está generando el cambio climático. Entonces sí hay que verlo como una alternativa importante, como una herramienta de soporte para que en su momento podamos tomar las decisiones adecuadas, las decisiones apropiadas que nos ayuden a poder enfrentar a estos retos que nos está dando el cambio climático. Y para finalizar, les presento unas referencias de donde pueden ustedes también consultar información adicional acerca de cómo el Machine Learning se ha utilizado, cómo el Machine Learning ha estado impactando también para poder buscar de qué manera mitigar, de qué manera adaptarnos a lo que el cambio climático nos está produciendo. Muchas gracias.